Dice Juan capítulo 8 versículos 31 al 36, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Palabra de Dios. El título de este mensaje es La verdad que nos hace libres. La verdad que nos hace libres. Después de haber explicado lo que Jesús como la luz del mundo, lo que esa enseñanza trajo a través de ese mensaje de que Jesús es la luz del mundo, Juan resalta la relación entre el resultado que obtenemos de la luz, que es la verdad, que es esta verdad que da el resultado de la libertad. Este pasaje se centra en los muchos que habían creído en el versículo 30, ¿se acuerdan de la semana pasada? Muchos habían creído en Jesús, reconociéndole como el Mesías. Ahora Jesús confronta directamente este grupo de personas con un compromiso completo con la verdad, que resulta en una libertad completa. Hemos notado en las últimas semanas varias invitaciones que ha hecho Jesús a esta audiencia general que se encuentra en Jesucristo hablando, enseñando, y también son invitaciones activas en nuestros días para reconocer que Jesús es el que habla a través de su palabra. Y estas invitaciones que ha estado haciendo, una está en el versículo del capítulo 7, el versículo 37, si alguien tiene sed, venga a él. Y los que tienen sed vendrán a él y tomarán agua y vivirán. Y también hace otra invitación en el capítulo 8 de los que siguen a él, los que le siguen a Cristo, no andarán en tinieblas, porque Él es la fuente de luz, Él es la fuente de agua que salta para vida eterna, y Él es la luz que alumbra al mundo. Y como haciendo una secuencia en estas dos invitaciones, hace una tercera invitación. Quien ha creído en Jesús, en nuestro texto de hoy, permaneciendo en su palabra, será verdaderamente libre, porque Él es la verdad que hace libre, que nos hace libre. Hoy vamos a ver tres aspectos de esta libertad que habla Jesús en este pasaje. Vamos a ver el progreso de la libertad, vamos a ver el fingimiento de la libertad y vamos a ver la promesa de la libertad. Entonces vamos a comenzar con el primero,
el progreso de la libertad en los versículos 31 y 32. Entramos a la fe en el versículo 30, creyendo. Hay algo acerca de Jesucristo con lo cual simpatizamos, creemos, reconocemos a Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios. Pero ahora escuchemos la invitación que hace Jesucristo. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ahí está la invitación, seréis verdaderamente mis discípulos. Notemos a quién se está dirigiendo nuestro Señor: a los judíos que habían creído en él. Esto para muchos hubiera sido suficiente. Hubieran terminado el servicio, hubieran terminado el culto, porque ya creyeron, pero no para Cristo. No fue suficiente. No fue suficiente que aceptaron que Jesús fuese el Mesías que ellos habían estado esperando, que ellos tenían ya fabricado en sus mentes, sino que deben rendirse a ese Mesías como su Señor en obediencia a sus enseñanzas. De un cambio de parecer a un cambio sorprendente. Parecer que estaban creyendo a sorprendentemente lo que están creyendo. El cambio sorprendente ocurre cuando permanecemos en su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Es obediencia a su palabra. Permanecer en su palabra es sinónimo de obediencia a su palabra. Esto lo convierte a la persona que está siguiendo a Cristo como un discípulo verdadero de Cristo. Y esto lo lleva al conocimiento de la verdad, que es la revelación especial de Dios al hombre, su palabra. El verbo permanecer, especialmente en Juan, no significa una mera continuidad, sino una comunión, una unión que no se puede separar. Está tan unido que no se puede separar con aquello que está relacionado. Así como dice Jesucristo en Juan 15:5, que el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No podríamos funcionar separados de él. No podríamos funcionar si no estamos obedeciendo su palabra. Permanecer, pues, en la palabra de Cristo es identificarse con Él y hacer que su palabra sea la norma de nuestra vida, sea la regla de nuestra vida, esté alineado en cómo nosotros estamos viviendo. Una vida de obediencia, una vida de seguimiento constante, de encuentros significantes con nuestro Salvador. Es estar de acuerdo primero con la enseñanza de la palabra. Es aceptarla, recibirla, diciendo: Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, incluyéndome a mí, que soy hombre, incluyéndome a mí como persona, que pueda yo distinguir entre lo que la palabra de Dios me enseña y lo que yo he conocido hasta este momento, mi experiencia personal.
sea Dios veraz y yo mentiroso. Todo hombre mentiroso. Así tan separado esté uno del otro para reconocer que su palabra es verdad. Esto es lo que distingue a una persona regular de un verdadero discípulo de Cristo. Este discípulo de Cristo es enseñable. Este discípulo de Cristo desea ser corregido. Quien puede permanecer en comunión con Cristo al punto de no ser separado de Él, porque no podría funcionar, entiende que no puede ir en contra de su palabra. Y no puede ir en contra de su palabra porque es una exacta representación de quién es Cristo. Es lo que habló, es lo que dijo y representa quién es Él. No se pueden separar la palabra de Dios con Dios. No se puede separar. Esto incluye personas que fueron deformadas en su relación antes de formación en la vida, con interpretaciones de la palabra que probablemente fueron erróneas y que vienen aquí y les choca escuchar la palabra de Cristo. Pero encontramos que los verdaderos discípulos de Cristo se someten a su palabra y que no seguirán su corazón. Reconocerán que su primer enemigo vive con ellos, duerme con ellos, hace todo con ellos. Se llama yo. Ese enemigo constante que quiere dominar, que quiere reinar, que te obliga a servirle. Ese es el enemigo que está en nosotros a través de un corazón engañoso. Entonces Jesús dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdadero discípulo como el que tiene sed, que viene a Él para tomar agua. Verdadero discípulo como el que le sigue, que ya no andará en tinieblas. No es lo mismo profesar fe que poseer la fe salvadora. Decir que soy cristiano y demostrar con una vida sobrenatural que verdaderamente lo soy, no es lo mismo. ¿Cómo sabemos quién tiene fe salvadora? El que persevere hasta el fin. La Biblia nos lo dice bien clarito. Este será salvo. Es el que permanece hasta el fin. Jesucristo dijo, si permanece en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este es guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Él permanece porque Dios le guarda. Cada uno de nosotros necesita entender que el llamado a la salvación viene de Dios mismo. Y por ende, Él es la fuente fortísima de poder que nos ha dado su Espíritu Santo, no de cobardía, es su Espíritu Santo, no de timidez, es su Espíritu Santo de poder que nos llena de Él, que nos enseña y nos apunta a Cristo, que nos transforma de gracia en gracia, de gloria en gloria, nos lleva al conocimiento del Hijo de Dios para que cada vez como hijos de Dios nos parecemos más a Él. Hay una semejanza.
Benefíciate de ese poder del Espíritu de Dios. Benefíciate del poder del Espíritu Santo que hemos recibido, poder que nunca falla y predica y testifica y evangeliza a todos con la verdad que proviene de ese poder, con la verdad de Dios, y persevera y permanece. Benefíciate de ese amor eterno de Dios, quien nos ha dado su Espíritu para que intencionalmente nosotros podamos permanecer. Si usted está permaneciendo, es por la gracia de Dios. No es ningún mérito de usted. Es porque Dios, con su amor, con su gracia, con su poder, le ha guardado, le ha llevado, le ha dirigido. Esto es un discípulo verdadero, uno que cree que Jesús, uno que cree a Jesús, quien dice que es el Salvador, el Mesías, el enviado unigénito de Dios, y es el Hijo de Dios en relación al Padre, igual a Dios, que Jesús es el Dios hombre, única fuente autorizada para la salvación. Los discípulos del capítulo 6, si se acuerdan, fueron muchos los que estaban siguiendo a Jesús y lo abandonaron. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo les ofendía. Tenía muchos seguidores que estaban muy alerta a lo que el Señor estaba haciendo, pero su palabra de Cristo no permaneció en ellos. Por ende, ellos no permanecieron en Cristo. Hoy existen millones de personas simpatizantes de Cristo, quienes continuamente se ofenden por las palabras del mismo Cristo a los que ellos profesan y no andan en Él. Estos son los que dicen, Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Estos llenan las iglesias todos los domingos esperando algo de Dios, creyendo que venir a la iglesia es hacerle un favor a Dios o buscar un tipo de suerte para ellos. No han creído en el unigénito Hijo del Padre. Pero los que permanecen en su palabra no están aquí para ver de qué manera Dios los va a bendecir a ellos, sino que están aquí buscando con toda sinceridad y deseo en el corazón escuchar la voz de Cristo, hablarle, consolar sus corazones y ser animados y alentados para mirar el rostro del Señor y poder estar por siempre alegres por esa relación. ¿Qué privilegio tienen los que permanecen en la palabra de Cristo? ¿Qué privilegio tienen los que Dios hace que permanezcan guardados en su poder? Dice el versículo 32, y conoceréis la verdad. Dos palabras claves ahí. Conocer es tener experiencia personal con el objeto conocido, y en este caso se trata específicamente del conocimiento de Dios.
solo puede obtenerse por medio de la revelación que implica la respuesta de un previo conocimiento de parte de Dios por amor al sujeto, a la persona. Conoces a Dios porque Él te conoció de antemano. Dios nos conoce de una manera muy personal y profunda antes de que nosotros lo hubiéramos conocido a Él. Yo no voy a entrar en debates en este tema, simplemente les doy la tarea. Efesios capítulo 1, Gálatas capítulo 1, léalo y ahí lo va a encontrar bien claro, bien expuesto. Los verdaderos discípulos son aprendices del Señor, son estudiantes, son enseñables por Él. Y la verdad, ya que la misma es la realidad divina que necesitamos aceptar en una vida de compromiso con Cristo. Esa es la verdad, la realidad de cómo son las cosas. No de cómo las vemos, no de cómo las percibimos, la verdad de cómo son las cosas, una realidad divina. El progreso a la libertad nos lleva a creer en Jesús, a apreciar su palabra, permaneciendo en ella, conociendo la realidad divina dada en la especial revelación de Dios por medio de estas páginas que fueron escritas. Son 66 libros inspirados por Dios, escritos por 40 autores en un lapso de 1500 años, cubriendo una historia de más de 4000 años. Entonces dice Cristo, conoceréis la verdad y esa verdad te hará libre. Esta es la felicidad del verdadero discípulo de Cristo. Después de la vida, los seres humanos aman la libertad, pero al ignorar la verdad, desconocen de la verdadera libertad. Y esto es la verdad que santifica. Lo que oró nuestro Señor Jesucristo en preparación para Él como sumo sacerdote presentar un pueblo delante de Dios y Él como sacrificio verdadero presentarse como ofrenda ante Dios. El día de su muerte, en Juan capítulo 17, le pidió al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta verdad nos libra de la ignorancia y del pecado, que son los dos enemigos de la libertad. La ignorancia impide ver la realidad de las cosas como son, el genuino valor de las cosas. El pecado es el fruto de la concupiscencia, de la pasión desordenada, y ambos, el pecado y la ignorancia, son efectos de la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Son el resultado de la caída. Ambos describen a una persona bajo la esclavitud del pecado. ¿Qué es exactamente lo que demuestra estas personas en este pasaje cuando escuchan estas palabras de Cristo? ¿Qué es exactamente lo que producen ellos? Ignorancia y pecado.
se enorgullecen en su orgullo y ya no creen en el que ya habían creído antes. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, el fingimiento de la verdad, de la libertad, perdón. Versículo 33, respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Qué fue lo que les ofendió a estas personas? La frase de Cristo que dijo que la verdad os hará libre, implicando que ellos no estaban en libertad. ¿Y qué es lo que alegaron contra Cristo? ¿O cómo se defendieron? Diciendo: linaje de Abraham somos. Ofendidos por la ignorancia de la necesidad de ser libres, optan por fingir que ya son libres. Porque son linaje de Abraham. Porque pertenecen al pueblo de Dios. Como nación, ellos no podían obviar que en la historia ya habían sido esclavos de Egipto, de Babilonia, de Persia, de Siria, y que en el momento eran esclavos, estaban bajo la soberanía de Roma. Pero sí acudían a la libertad espiritual, ya que Abraham fue dado el pacto de gracia y que a través de su descendencia sería la salvación a todas las naciones. Increíblemente sacaron la identificación con Abraham como descendencia, como el pueblo escogido de Dios, diciendo: aquí tengo una tarjeta, yo tengo un ID que dice yo soy miembro de este pueblo. Mas sin embargo, tienen al Mesías frente de sus rostros. El Mesías que cumple el pacto de gracia que Dios había dado a Abraham, que a través de él, de su descendencia, del hijo de la promesa, serían benditas todas las naciones. Y a Jesucristo no le creen y se ofenden por sus palabras. ¿Cómo dices tú seréis libres? Si ya somos un pueblo, una nación santa y no somos ni vamos a ser esclavos de nadie. A lo que Jesucristo respondió, versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En la antigüedad vemos a los profetas hablando de parte del Señor, diciendo: así dice el Señor. Cuando vino el Señor Jesucristo no habló de esa manera, sino que dijo: de cierto os digo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo pecador habitual es un esclavo de su pecado, es esclavo de su vicio. Y cuando se pone en el enfoque de introspección genuinamente, va a gritar: no puedo abandonar mi pecado, no puedo dejar mi pecado. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado y se deja dominar por su amo, su señor pecado. Constantemente comete pecado y vive en el pecado. Es esclavo porque ha sido derrotado y hecho cautivo por su dueño, vendido al pecado, y es incapaz de liberarse a sí mismo
de esa esclavitud. ¿Se consideraban libres los judíos? En realidad son esclavos sin libertad. Creen en el libre albedrío y no pueden ver que no tienen voluntad libre para escoger porque son esclavos del pecado. Adán y Eva fueron creados con esa libertad. Dios le dio la facultad de escoger de todo y fueron responsables por desobedecer a Dios. Después de la caída, ya no fue así. Cada quien nace en pecado, cada quien nace bajo condenación, cada quien vive una vida de obediencia al Señor pecado, al pecado que ya viene en su naturaleza, y siguen con mentes pensantes, con voluntad que toma decisiones y que con corazones que tiene afectos hacia quien piensan que son libres para escoger. Pero Jesús les dice, no son libres. No son libres. No hay hombre justo en la tierra. Recordemos eso, iglesia. Nadie en su humanidad es libre. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos están limitados por las cadenas de esclavitud al pecado. Esclavos de nuestros malos deseos, esclavos de nuestros impulsos malvados. Todos. Nadie esfuerza a alguien para pecar. Él o ella lo hace solito. Puede terminar echándole la culpa a otro, pero nadie le forza. Lo hace por sí mismo. Hay una fábula famosa, a lo mejor muchos la conocen, de una rana y un escorpión. La rana está en el río, está nadando. El escorpión está a un lado del río, en una orilla del río, y quiere cruzar al otro lado. Y en ese reto que tiene el escorpión, se llama a la rana y le pide el favor, déjame subirme en tu espalda y ayúdame a cruzar al otro lado del río. Cosa que la rana dijo, ¿estás loco? ¿Cómo no voy a hacer eso? Yo sé lo venenosa que eres, lo terrible que eres. Pero el escorpión le dijo algo que le hizo justificar su razonamiento a la rana. Le dijo, si yo te llego a matar, los dos nos vamos a ahogar. No seas tonta, rana. La rana entendió, justificó su razonamiento y quitó todo el miedo que tenía y le dijo, vamos a cruzarte. Y a mitad del río, de cruzar el río, él sintió cuando el escorpión insertó su veneno en su espalda y le preguntó a la rana, la rana le preguntó al escorpión, pero no habíamos quedado que no iba a pasar esto. Y el escorpión le dijo, es que soy escorpión, no puedo hacer otra cosa que no sea escorpión, aunque me cueste mi propia vida. Una fábula, pero ¿qué tanto se relaciona eso a
cómo es nuestro pecado, que a veces nos cuesta hasta nuestra propia vida hacer cosas irracionales, hacer cosas que nos llevan a la destrucción. El hombre que creía que era libre para ganarse la salvación, uno de ellos fue Pablo. Pablo encontró que la misma ley que él estaba estudiando, creyendo que estaba alcanzando a Dios, encontraba en esa ley que le condenaba más y más, haciendo lo que las pasiones pecaminosas le obligaban a hacer. ¿Cuántos viven en la misma situación? Haciendo promesas o haciendo ideas que van a terminar en lo mismo, en un estilo de vida que no agrada a Dios y no disfrutan de Él para siempre, porque siguen ese mismo ciclo, engañándose, haciendo promesas que no van a poder cumplir, porque el pecado les domina, porque el pecado es venenoso. Fingen porque tratan de apaciguar sus conciencias de que no hay tal dueño de sus vidas, de que son libres verdaderamente, pero fingen porque su orgullo no les permite considerar que mientras se creen amos y señores de su vida, son simplemente instrumentos para el pecado. En realidad ya tienen un amo y un señor, y no lo pueden destrozar por sí mismo. Tiene que venir uno más poderoso, uno que le pueda vencer para transferirlo de ese reino de pecado al reino de luz del Hijo de Dios. Fingen cubriéndose de hojas para cubrir su desnudez delante de Dios y diciendo: yo puedo conmigo mismo, no necesito a Dios. Fingen pretendiendo ser del pueblo de Dios, pero cuando escuchan la voz de Dios, huyen, porque no le han creído a Dios, porque no han sido discípulos de Cristo, porque no se han sometido a su palabra, porque no han conocido la verdad. Punto número 3, la promesa de la libertad. A los mismos que no entendieron, fueron alumbrados una vez más. ¿Cuántas veces hemos dicho eso acerca de los pasajes que hemos estado estudiando? Jesucristo una vez más enseñando por gracia, alumbrando a estos corazones con la palabra de la cruz. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Otro aspecto de esta condición de esclavitud: el esclavo no puede disfrutar de los privilegios de la casa del amo por un tiempo. Solamente lo puede disfrutar por un tiempo, pero no para siempre, porque solamente el hijo es el que va a heredar, el que se va a quedar en la casa, el esclavo no. Los judíos, quienes se jactan de ser descendientes de Abraham, son las personas que Jesús vino a visitar, vino a enseñar, vino a sanar, pero no le recibieron. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús está haciendo una distinción
entre el esclavo y el hijo. Y uno de estos dos es el que se va a quedar en la casa. ¿De qué casa está hablando? Los verdaderos hijos de Abraham permanecerán en la casa de Abraham y disfrutarán de los privilegios de la misma permanentemente. Pero los esclavos de Abraham, pensemos en la esclava Agar y su hijo, serán expulsados. Solo el hijo disfruta de la verdadera libertad. Solo el hijo disfruta de la casa. Y solo el hijo de la promesa los puede hacer verdaderamente libres. Así que versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos son hijos de Abraham, pero no son libres, son esclavos del pecado. Es lo que Jesús les está diciendo. Solo el Hijo de la promesa puede hacerles libres en verdad. ¿Cómo? Comprándolos con alto precio, redimiéndolos, comprándolos para Él darle la libertad verdadera. Ellos no pueden hacerse libres, necesitan a alguien más fuerte que venga por ellos, del que está frente a ellos justamente, que lo haga libre a ellos verdaderamente. Es libertad de la esclavitud del pecado, así como cuando Moisés los llamó de cuando estaban en la esclavitud de Egipto, los israelitas, por ellos mismos no hubieran salido de Egipto. Tuvo que venir un libertador, un tipo Mesías con M minúscula, un tipo libertador para sacarlos de la tierra de Egipto y darles esa libertad que experimentaron al salir de los egipcios, que trajo libertad de los ídolos que estaban siendo esclavos, para poder adorar al único y verdadero Dios. ¿Y cómo logra la libertad el Hijo? Esta libertad viene por medio de la verdad, de conocer la luz que sobreabundó de tal manera para enseñarnos el camino a la cruz. Se le da a sí mismo en rescate para comprar, esto es para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Fue el poder de Dios quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Dios nos ha librado del mayor de nuestros problemas cuando nos llamó. Dios nos liberó, nos ha colocado en la mejor posición que pudiéramos ser colocados en este mundo, en la posición de heredar juntamente con Cristo y ser bendecido con toda bendición espiritual en los celestes, de estar colocados con Cristo para reinar juntamente con Él, haciéndonos receptores de ese llamado eficaz. Todo esto no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestros méritos, sino conforme al propósito de Dios para su gloria, para su honra. En conclusión, si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice el Señor,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres verdaderamente. ¿Quién es este hombre que vuelve a hacer otra invitación, trayendo una clara advertencia, diciéndole a todos: son esclavos del pecado, y al menos que permanezcan en él, no serán libres, pero si permanecen en su palabra, van a conocer la verdad, y esta verdad los hará libres verdaderamente. Ya no tendrán que responder al Señor pecado, ya no tendrán que responder a la condenación al pecado, pues ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién es este hombre que hace muy extensa esa invitación, que quiere que le conozcamos verdaderamente y que nos gloriemos de ese nombre que es sobre todo nombre? ¿Quién es ese libertador? Ese es el nombre que nosotros servimos como nuestro Señor. Los judíos se enorgullecieron de que su reino de Israel no necesita ser libre, porque no son esclavos, de la misma manera que la mayor parte de este mundo hace de la misma forma, creyendo que ya son libres, pero son miserables pecadores, esclavos del pecado son. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, procurando matar al mismo Hijo de Dios, al Hijo de la promesa. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Se ocultan de la luz, por eso se defienden y levantan bandera, se hinchan con falsa confianza, se halagan en su condición de que no necesitan a Cristo, y no ven que son arrastrados por el oleaje de las aguas que los lleva lejos de la gracia de Cristo. Jesús les confronta una vez más con la verdad de que no son libres, pues todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Ellos, a pesar de que han dicho creo en Jesús, cuando son confrontados con la palabra de Jesús, son los que levantan la voz unos meses después, diciendo crucifíquenle, crucifíquenle, comprobando así que nunca fueron libres, solo obedecieron a sus propios señores llamado pecado. Jesús te ofrece su palabra. Espero que hayas escuchado esta invitación en este día. Jesús te ofrece su palabra. En ella vas a tener claridad. En ella vas a tener fuente para poder tomar todo lo que necesitas. En ella vas a poder correr hacia la cruz y poderte fijar en esa cruz, en Cristo Jesús, permaneciendo en su palabra, para que le sigas a Él como un discípulo verdadero. Es en ese caminar, es en ese compromiso que vas a conocer la verdad, la realidad divina, y el que te alumbró te hace libre verdaderamente, haciendo que te despojas de toda carga, que abandones todas las cosas que te hacen ser defensivos y estar cosiendo hojas de higuera para cubrir tu vergüenza con delantales. Ya no tienes que fingir. Dios ha provisto de su sacrificio, de su cordero inmolado, para que te vistas con las túnicas de su Hijo Jesús, con las túnicas que vienes a hacer cuando vienes a Cristo Jesús. Vienes a su reino y eres visto como Cristo. Eres recibido por Él y eres recibido por los demás y por el Padre
como a Cristo mismo, entonces permanecemos en su casa. Entonces somos libres verdaderamente. Cuando apareció el Hijo de Dios en nuestro tiempo, Él derrotó la muerte, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad para todos los que le pertenecen por el Evangelio. Para que ahora que conoces la verdad, que practicas la verdad, vienes a la luz. Para que sea manifiesto que tus obras no son hechas por ti, eres instrumento en sus manos, que hay un motivador, un productor, hay una vid que conectada tú como rama a esa vid produces frutos verdaderos, produces que tus obras son hechas en Dios. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza. Oremos. Dios bueno, gracias por esta hora. Gracias por tu palabra predicada en estos momentos. Sabemos, Dios, que dentro de este grupo de personas hay quienes necesitan considerar urgentemente si verdaderamente son libres, si verdaderamente han conocido la verdad, si verdaderamente se pueden desprender de todo aquello que les ata. Dios, te ruego por tu linda misericordia, por tu gran amor, que produzcas nueva vida, que traigas a aquellos que van a creer al conocimiento de Cristo Jesús y que puedan quedarse en casa. Gracias, Señor, por esta hora. Oramos en Cristo Jesús.